funciona por sí mismo, ¿no? La etapa o fase de reconocimiento, que como su nombre lo indica, es reconocer el objetivo que se va a eliminar, ¿no? El antígeno, ¿no? Y hemos hablado que el antígeno es todo que genera una respuesta inmunológica. La etapa de la activación, que es la proliferación, una vez que reconoce, se prolifera, se diferencia. Y la etapa efectora es cuando se elimina el antígeno. Esto es una consideración que se basa en la inmunidad, o mejor dicho, se aplica a la inmunidad adaptativa. ¿Por qué no se aplica tanto la innata? La innata va a ocurrir un reconocimiento y una fase efectora, pero no se va a llevar a cabo como tal una de diferenciación en sí, una de activación. La fase de activación no solo implica proliferarse, sino también diferenciarse. Las células de la respuesta inmune innata, en su mayoría, ¿no? Sin contar al monocito, que se va a diferenciar en un macrófago y que participa en una innata y en una adaptativa. Yo les dije que había una delgada línea y justamente el macrófago está en esa línea, en el intermediario, ¿ya? Sin contar a esas, las células de la respuesta inmune innata, esas que nace con nosotros, no se van a diferenciar. No van a generar una nueva célula, una célula distinta, que va a generar una proteína distinta o una sustancia distinta, ¿ya? Entonces, de hecho, en las innatas hay una respuesta de reconocimiento, va a reconocerlo de manera no diferenciada, ¿no? De forma igual a todo. Va a haber una fase efectora, claro, obviamente lo va a fagocitar, lo va a tratar de eliminar. Pero esta etapa de activación en la que se prolifera y se diferencia no es parte en sí de una fase de las etapas de la respuesta inmune innata. Esto es parte de una respuesta inmune adaptativa, ¿no? Mucho más desarrollada, más elaborada. Ahora, les he puesto esto porque en la gráfica siguiente, no recuerdo, ¿no? O en la diapositiva siguiente es una gráfica, ¿ya? Para acomodar bien las cosas. ¿Por qué? Porque en la diapositiva siguiente ustedes van a ver que se consideran dos etapas más posterior a la efectora. Que básicamente no podríamos decirle que es una etapa, sino es una consecuencia de la respuesta inmunológica. Entonces le pongo acá la memoria. Ya hemos hablado ayer de que las células de respuesta inmune adaptativa, ¿no? Específicamente el T y el B, ¿no? Una vez que se activan, la activación se trata de a nivel molecular, ¿no? Ayer justo les comenté, oye, ustedes han visto, ¿no? El ADN, nuestro cerebro molecular. El cerebro molecular, o el cerebro de la célula, es el núcleo, ¿no es cierto? Pero dentro hay un cerebro molecular que es el ADN. Cuando ustedes activan, y se tiene genes, o sea, secuencias de bases nitrogenadas que expresan una proteína. Si se activa, ¿no es cierto?, ese gen va a generar una proteína y de eso se trata en el sistema inmune la memoria. La memoria es que esos genes ya activados a la siguiente exposición puedan producir, como ya están activados, ya están estimulados, ¿no?, molecularmente puedan producir la proteína inmediatamente, en este caso las inmunoglobulinas. Por eso, respuestas subsecuentes exposiciones, ¿no?, del mismo antígeno. Y cuando decimos del mismo antígeno ya hablamos de lo que vendría a ser una especificidad, una respuesta secundaria. Más adelante vamos a hablar de la respuesta secundaria. Es más eficiente que una respuesta inmune primaria. Ya todo esto lo vamos a hablar hoy. Si ustedes por lógica dicen a la respuesta inmune primaria es la primera respuesta. O sea, el primer evento con ese antígeno. La secundaria es el segundo evento. ¿Ya? La siguiente es la memoria inmunológica. Bueno, la memoria inmunológica siempre va a provocar una expansión clonal, lo que hablamos de una proliferación de linfocitos específicos, ¿no? Específicos para un determinado antígeno. Entonces, como les digo, si bien en la gráfica siguiente ustedes pueden decir, bueno, profesora, entonces la memoria es una etapa, en realidad es una consecuencia de esa respuesta inmunológica. Entonces acá ustedes lo que van a ver, básicamente es una respuesta inmune celular. En un momento vamos a hablar de eso, porque la respuesta inmune adaptativa tiene dos maneras, ¿no? O mejor dicho, la inmunidad adaptativa tiene dos maneras de responder. Esa sería la forma correcta. La inmunidad adaptativa tiene dos maneras de responder, ¿ya? Entonces acá vamos a hablar de esta gráfica demuestra una celular. En un momento vamos a hablar de qué se trata esas dos maneras, y entre ellas está esta,
¿Ya? Entonces acá está la fase de reconocimiento. Vamos a hablar de este proceso de reconocimiento celular en la respuesta en la unidad adaptativa, ¿no? Si podemos todo ahora, en la presentación de antígenos. La fase de activación, ¿no? La proliferación y la diferenciación. Ya sea que se trate de linfocitos T o linfocitos B. Sea que los linfocitos B sean vírgenes o sean linfocitos B de memoria, es decir, que han sido activados anteriormente. Y si son vírgenes, ¿no? Van a diferenciarse en un primer momento, ¿no? Van a diferenciarse, ya sea los vírgenes, los linfocitos B vírgenes, o los linfocitos B con memoria a un plasmocito. Linfocitos T también van a haber diferenciaciones, ¿no? No me quiero adelantar a eso, pero hay dos tipos de linfocitos T. No se duerma, ¿cuál es su apellido? No se duerma, como un chocolatito o algo. Cachetese. La fase efectora, ¿no? La eliminación del antígeno, ya sea una inmunidad, y ahora vamos a mencionarla, de tipo de inmunoglobulina o una inmunidad de tipo de linfocito. Entonces acá ustedes ven que estas dos etapas las consideran dentro de este gráfico. Como yo les digo, si bien esta etapa de aquí, ¿no? Es una etapa que no solamente se va a dar en el sistema, en la respuesta inmune, la homeostasis, ¿no? Es una etapa que se va a dar en todos los metabolismos. En los metabolismos que corresponden a las enzimas, a la vía energética. La homeostasis es el descanso. Primero lo entendemos como un equilibrio, ¿no es cierto? Un equilibrio de la célula. Pero también se debe entender como el descanso de la célula, el tiempo, la ventana que se toma la célula para recuperarse de ese evento. Porque obviamente los organismos no pueden estar en un constante trabajo, ¿no? ¿Quién les da el trabajo? El estímulo. Entonces la homeostasis en este caso es cuando, por ejemplo, las inmunoglobulinas que en ese momento se han liberado para poder captar, unirse a su antígeno, ¿no es cierto? A su antígeno, en este caso un inmunógeno X, ¿ya? Comienza a disminuir en número hasta llegar a las concentraciones y los valores referenciales normales, como una degradación de las proteínas, una desnaturalización de las inmunoglobulinas, ¿no? Hasta llegar al rango normal. Es más, muchas de las inmunoglobulinas son destruidas, ¿no? Durante el evento de la fase efectora. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina es un marcaje que origina, ¿no es cierto? Como la marca la rodea, origina que venga otras células y qué cosa, la fagociten y la comen. Entonces, de alguna manera también estas, ¿no? Se regula. La apoptosis celular. ¿Qué es la apoptosis celular? Es la muerte celular programada. ¿El señor está mirando? Ese señor nos mira, se mira con una cara. Esta aula no la van a ocupar para nada, ¿no? ¿Les ha dicho algo? Ay. La apoptosis es la muerte celular programada, ¿no? Es una sustancia, la célula, ¿no es cierto? Es liberada a nivel de las mitocondrias, son sustancias químicas, obviamente, que provocan finalmente que la célula se destruya, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar con varias de estas células que han participado en la fase efectora, porque no pueden estar en sangre circulante, si no generarían una respuesta exacerbada, mala, negativa, lo que ocurre con las hipersensibilidades, las alergias, las enfermedades autoinmunes, el lupus, por ejemplo, las enfermedades a la piel que también son autoinmunes. No puede ocurrir eso. Entonces se mueren. Algunas regresan a los órganos linfoides periféricos, ¿se acuerdan? Ahí están almacenadas, en el caso del vaso, por ejemplo, se van, ¿no? Ahora, esta etapa no es en realidad una fase, yo la considero más bien, bueno, según este libro que es el Abbas, el autor es Abbas, perdón, así como suena, pero sin H, ¿ya? Este autor considera la fase de la memoria como o la etapa de la memoria, o la parte de la memoria molecular como una fase. Yo lo considero más bien una consecuencia de todo esto, de todo este evento que puede haber durado días, semanas o incluso meses, ¿no es cierto?, en el proceso de eliminación del antígeno, porque ya les dije, ¿quién dirigía la respuesta inmunológica? El agente, el antígeno. Ese dirigía la respuesta inmunológica. Entonces puede durar hasta meses, ¿no es cierto? Está infectado por un parásito, un quiste en el cerebro provocado, bueno, ahora ya no sucede, pero pasaba, ¿no? La hidatidosis
¿Se acuerdan del quiste hiatídico que pasaba el perrito? O la toxoplasmosis que pasaba el gato también, ¿no es cierto? Entonces eso puede durar meses, ese evento inmunológico, que altera, ojo, altera todo nuestro sistema inmunológico. Pero volviendo a este tema, de todo esto pasa la memoria. O sea, estas células eran probablemente vírgenes. Lo más seguro es que eran vírgenes. ¿Ya? Entonces, después de todo este evento, van a reprocesar todo esto que ha ocurrido a nivel molecular. Ustedes lo han estudiado la semana pasada o lo van a terminar de estudiar porque me parece que falta una clase sobre este evento de que es la activación de los genes. No solamente ven la estructura de ADN, sino cómo se activan esos genes y cómo es que se determina una proteína. Eso es lo que está sucediendo acá, de tal manera de que para el siguiente evento sea mucho más rápido. ¿Va a ocurrir toda esa fase, profesor? Sí, pero va a ser inmediato. ¿Y va a ser más? Estamos hablando de adaptativa. ¿Va a ser más o menos intenso o igual de intenso? Más intenso. ¿Ya? O sea, la intensidad de la respuesta innata. ¿Hay intensidad? Claro, obviamente tiene que haber intensidad en las respuestas innatas, pero son iguales entre la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. No desprecien a la innata, porque la adaptativa la va a necesitar mucho a la innata. O sea, las células de la respuesta innata, las que se forman en nuestra médula ósea, son muy importantes, ¿no? Bueno, acá hay unas características, ¿no? Que más o menos resumen lo anterior, ¿no? Una respuesta adaptativa siempre va a comenzar pocos días después, si hablamos de una infección inicial. O sea, volvemos al punto células vírgenes. ¿Ya? Ok, porque ustedes van a darse cuenta de que si les dije ayer que el plus ultra de todo eso son las inmunoglobulinas, o sea, formar las inmunoglobulinas, es el plus ultra. Si se llega a eso, que genial, ¿no? ¿Por qué? Porque las inmunoglobulinas son las moléculas más específicas. Pero no se duerma. ¿Cuál es su apellido que se está durmiendo? Lo conozco, pero no lo conozco. Sí que se está ahorrando el nombre. Paucar. Ah, no se duerma. No se duerma en la clase. Después de tiempo que lo veo. En las prácticas tampoco lo veía. Pero está, ¿no? Pero no lo veo. Bueno, ya. Las caras me acuerdo, pero los nombres no. Ya. Entonces le decía esta situación, ¿no? Son en una infección inicial, o sea, primera vez que llegan, son vírgenes, entonces puede durar, no es que sea tan inmediato, porque es una infección inicial. ¿Se acuerdan? No sé si recuerdan la tabla que les mencioné, innata y adaptativa. La innata, la respuesta es rápida, pero dura poco, ¿no es cierto? En la adaptativa puede pasar un tiempo para que la célula pueda reconocer y pasar fase de reconocimiento y fase de activación. ¿Se acuerdan de la fase de activación? Proliferarse y diferenciarse. Ya. Luego, bueno, la segunda línea de defensa elimina los patógenos. Patógenos que evaden la respuesta innata. O sea, la innata va a responder inmediatamente. ¿Eso da tiempo a qué? A que en la infección inicial la respuesta inmune adaptativa haga su fase de reconocimiento y haga su fase de activación. Hay un tiempo para eso. O sea, lo primero, por eso les estoy indicando. El antígeno dirige la respuesta inmunológica. Pero de hecho la respuesta innata va a ser una de las primeras que van a salir, ¿no es cierto? Si hablamos de un antígeno nuevo, estoy hablándole ahorita de un antígeno nuevo, algo que primera vez ingresa a mi cuerpo, al cuerpo de usted. No estoy hablando de algo que ya nos han vacunado, que ya ingresó, que ya tenemos una... No, estoy hablando de algo nuevo. Entonces la innata va a responder. Aquellos, pero eso es inmediato, solo da tiempo para que ocurra fase de reconocimiento y fase de activación para la respuesta innata, ¿ok? Y aquellas que en su gran mayoría no son eliminadas por las células de respuesta innata, entonces, ¿no es cierto?, va a venir la segunda línea de defensa, que son parte de la respuesta adaptativa, los linfocitos. ¿Quiénes? Linfocitos. Señor niño, ¿verdad? Nieto. Disculpe, entre niño y nieto. ¿Cuál es su apellido esa señorita? La que está atrás. No la veo en la clase, pero yo sé que no está en mi clase. ¿Cuál es su apellido? Vera. Ah, sí, está Vera. Allá. Bueno, señor nieto. Sí, vean todo, hasta yo me he dado cuenta.
el primer día de clase me di cuenta, no, que al toque. Pero está bien, eso es normal, no se avergüence. Más bien que se sangre acá el señor Nieto, pero bien, y que se porte bien, me avisa nomás. No se porta bien. Bueno, ya. ¿Qué me decía este señor? Ya me hizo olvidar. Después me preguntaron. Ya. La consecuencia de la reacción inmunitaria, definitivamente, por eso les digo, una consecuencia es la memoria. A pesar que Abbas lo considera como una fase, entonces estos autores lo consideran como una consecuencia. Pase. Bueno, entonces en la segunda ocasión las células de memoria permiten que el sistema inmunitario monte un ataque rápido, eficaz, ¿no? Eso ya es parte de la conclusión, la fase efectora. ¿Ya? Sigamos. Entonces, aquí están nuestras inmunoglobulinas. No tanto las inmunoglobulinas o también conocidos como anticuerpos. ¿Ya? El término correcto, pues eso obviamente son las inmunoglobulinas. Nosotros vimos, ¿no?, que era como una Y y es básicamente su configuración tridimensional. Es así. Una Y, una Y, como les dije, cabezoncita, de sus orejas y su pata grande, ¿no? Y toda esa inmunoglobulina ya es activa. ¿Qué quiere decir? Funciona, es fisiológicamente activa. Ese sería el término. Todo en ella es utilizado para la respuesta inmune adaptativa. Es curioso porque yo justo ahora que me estaba cambiando me decía, esta parte de inmunoglobulinas, si bien en casi todos los libros lo consideran como el segundo capítulo, dentro de los primeros capítulos, en realidad debería ser al final de la respuesta inmune adaptativa, porque las inmunoglobulinas requieren mucho de que se inicien respuestas, que se activen los linfocitos, específicamente el T, para que esta inmunoglobulina pueda ser producida. Y eso vamos a ver más adelante. Pero bueno, ya cuando me di cuenta ya era muy tarde, ya ustedes habían sacado copias y cambiarlo iba a ser un poco falto de sentido, ¿no? ¿Podría pasarme esta parte? A ver, ¿ya? Podría lanzármela y lanzarme por acá, por allá. Podría ser. Oye, ¿no les he puesto se me escapó una diapositiva? Ya, no importa. Ya después miren, esto me las he saltado, miren qué bárbaro, así mejor. Me la puedo saltar y después volver allí. Porque es importante que ustedes primero entiendan esto. Ya creo que no está la diapositiva que quería poner de la inmunidad adaptativa celular. Mejor un ratito, ¿ya? Un ratito nada más, ¿ya? Para que el señor Soriano creo que no ha venido y usted es el más alto. Si lo subo más arriba no llega. Ya. Miren, ya mencionamos que la inmunidad, ¿cómo se adquiere la inmunidad? No vayan a confundir la inmunidad adaptativa. No vayan a confundir lo que les voy a poner ahora, porque me parece que no está la gráfica. ¿Ya? La inmunidad adaptativa tiene dos formas de respuesta. Una respuesta inmune humoral, no recuerdo si está allí, ya tengo la memoria bien viejita. ¿Está ahí? Pero más adelante seguro. Más atrás, ¿no? ¿Más atrás? No, no puede ser, no puede ser. No creo porque no me lo he saltado. Ya, bueno, ya. Y si llegamos la volvemos a repetir. Ya prefiero no hacer tanta, demorarme en esta situación. Ya. Y otra que es la celular. La inmunidad humoral, a ver, centrémonos en la celular. La inmunidad adaptativa celular, que en un momento yo les voy a hablar, es aquella inmunidad en la que el mediador es principalmente el linfocito T. ¿Ya? Sea un linfocito T virgen, o sea que todavía no ha sido estimulado, pero por estimular, en realidad cuando se le dice virgen, este es el más funcional todavía, porque como está virgen, responde muy bien, va a estar nuevecito para ser utilizado bien. Este es el más importante. De este depende el siguiente, o sea, un linfocito T diferenciado. Y eso también vamos a estudiar en un ratito, ¿no? Ese es el celular, que ahorita vamos a revisarlo, ¿ya?
Y en realidad nuestro sistema adaptativo, nuestra inmunidad adaptativa depende y se centra mucho en este tipo de respuesta, la celular. ¿Cómo se activa eso? Y la otra, ¿no? Y generalmente uno lo pone así en orden, es esta, la humoral, ¿no? Y la humoral, vamos a escribir otro color. Bueno, tengo negro. Como su nombre lo dice, ¿no? Esta es basada en la respuesta de las inmunoglobulinas o anticuerpos. Esa es la respuesta inmune humoral. ¿Ya? Cuando ustedes lean eso en los libros, humoral o celular, inmediatamente tienen que centrarse quién es el mediador. Una celular, efectivamente el mediador, el iniciador, el que va a participar, el eje central de esa respuesta es el linfocito. Pero si leen, este antígeno les da una respuesta más bien humoral. Se basa en inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas que ya se encuentran en nuestra sangre circular. ¿Sí? Esa es la respuesta humoral. Entonces, estas dos respuestas pertenecen a la respuesta adaptativa. Si de repente está la diapositiva, qué bien, la volvemos a revisar, solamente para recordar, ¿sí? Pero generalmente esta parte debe mencionarse antes, para que ustedes puedan hacer la diferencia. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hablar ahorita de esto. Cuando lleguemos a hablar de esto, ahí hablaremos de las inmunoglobulinas, para que tenga un orden lógico. Para que ustedes no digan, pucha, que la profesora me ha metido una cosa, luego otra cosa, no. El orden lógico es que si bien, ¿se acuerdan cuando hablamos de la inmunidad, cómo se adquiere, ¿no? Hay una forma pasiva, hay una forma activa, natural, artificial, en fin. Entonces, cuando nosotros nacemos, definitivamente nuestras inmunoglobulinas, si es que hay, son adquiridas básicamente por la lactancia o a través de la placenta. No son formadas por nosotros. Y yo les dije, ¿no? Al no ser propias, ¿no es cierto? No tienen mucha duración esas inmunoglobulinas. Y finalmente, ¿quién forma la inmunoglobulina? ¿Quién era el que formaba la inmunoglobulina? El linfocito D, ¿no es cierto? Ya que se diferenciaba plasmocito y la libera. Pero el linfocito B era el que la hacía. Entonces, si no son vías, pues obviamente van a actuar de momento, pero en algún momento se desnaturalizarán, pero el linfocito B, ¿no es cierto?, no tiene todavía creada su memoria molecular y no va a poder formar las inmunoglobulinas. Entonces, para que se produzca esto, primero tiene que darse esto. Cuando ya ustedes ya tienen bien desarrollado su sistema inmune adaptativo, entonces van a tener, de todas maneras, ya células B de memoria que van a producir inmunoglobulinas y van a tener inmunoglobulinas en el torrente sanguíneo. Entonces es importante hablar primero de esto para después hablar un poquito de esto, ¿no? Y ahí ya me centraré a hablar de las inmunoglobulinas, cómo son y tal, para mantener el... ¿Estamos de acuerdo? Si tienen alguna duda, me dicen, profesora, por favor repítalo, guarda silencio, no le entendí nada, normal. Ya le dije que... ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿Ya me conté? No, sí, vamos a la abuela, no, algo hagan. Ya. Yo sé que han comido y toda la sangre de su cabecita se ha ido al estómago. No han comido nada. Me piden 20 minutos para comer y no comen nada. Pero traen, yo les salgo de enfermería, les digo, traigan su manzanita, y los míos habían hecho, y traen, su comida, están bien despiertos. Pero ustedes son trejos, no, yo no me voy a aguantar. Aunque sea un chocolate, lo cual no es tan sano, pero bueno, por lo menos para estar despierto y poder entender, ¿ya? Ay, oye, estoy loco, tengo otra. Se da la maldición del señor de bigotes. Se llama él. Es que bien, así parece el payaso Hidra. Flota, todo flota acá. Ya, bueno. Entonces, vamos a hablar de la inmunidad adaptativa celular. ¿Ya? La inmunidad adaptativa celular que se centra, que está mediada por el linfocito
Ya ayer mencionábamos las células, ¿ah? Y yo sigo avanzando, por eso yo les digo, nunca falten a las clases, sobre todo iniciales, porque yo sigo usando la jerga, yo sigo avanzando, sigo diciendo, teóricamente ustedes deben haber venido a las primeras clases, ¿ya? De preferencia siempre me toca tener una preparadita para no perder. Yo debería, el otro año voy a subir a hacer una pruebita de entrada, una pruebita de comprobación, para ver si entendieron y para ver si mi forma de exponer es buena también, ¿no? Señor Pau, vaya a lavarse la cara, me pone nervioso. Ah, no. Ay, está meditando. Perfecto. Ya. Miren, para la respuesta inmune adaptativa celular, así como su nombre le indica, ya hemos dicho que es el linfocito T. Entonces intervienen células. De hecho, células que van a presentar un antígeno. ¿Ya? ¿Se acuerdan que vimos en la parte de... Bueno, ya mejor no retrocedo. En la parte de la fase de reconocimiento, en una gráfica, habían dos células que se encontraban en la fase de reconocimiento. ¿No? Ya. Y yo inclusive les hice mención, esta es una respuesta inmune celular, que en un ratito vamos a hablar y todo. De eso se trata aquí. ¿Ya? Para que se presente esta, para que nosotros podamos alcanzar la adaptación, ¿no? Nuestro sistema inmune de todas maneras tiene que encontrarse con el antígeno, ¿no? Estar bien presente el antígeno allí, ¿no? Se tiene que producir entre células, dentro de ellas está obviamente el participante más importante, el linfocito T, y tiene que darse presente esto, mecanismo de presentación de antígeno. Ese antígeno en la respuesta inmune celular, ¿ya? Es un péptido. No tiene otro tipo de estructura, es un péptido, un pedazo de proteína, un pedazo de secuencia de aminoácidos del antígeno que va a ser presentado. Gracias a ese mecanismo de presentación de antígeno, el sistema inmune, porque en realidad eso sucede en los órganos centrales y periféricos, puede diferenciar al extraño de lo propio. ¿Ya? Y ahorita vamos a ver qué significa. O sea, todo el mecanismo de presentación de antígeno se produce ya sea en los órganos centrales, ¿se acuerdan? Esos que son los formadores. ¿Y por qué se produce el mecanismo de presentación de antígeno de lo propio? El péptido propio, para ver si la célula reconoce como propio o lo reconoce como extraño. Si lo reconoce como que si es propio y responde, la célula se activa, ¿es buena esa célula? No, para eliminarla. O sea, esos son los mecanismos de presentación de antígeno. ¿Ya? Si ustedes quieren decirle otro término antígeno, pues el mecanismo de presentación de autoantígeno, cuando hablamos de lo propio. O lo que algunos le llaman el tolerógeno, que es justamente la célula propia, que no genera ninguna respuesta. Que no debería generar respuesta. Si es lo propio, no genera respuesta. Las personas con autoinmunidad tienen una dificultad a nivel genético, ¿no es cierto? O adquirido también, en la que ese mecanismo de presentación de antígenos se altera. Y que la célula linfocitaria responde a lo propio, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Ahí está. Aquí está el linfocito. Buenas noches, ¿cómo está? Pase. No, mentira, la verdad. No. Buenas tardes. Este es el linfocito T, nuestro mediador en la respuesta inmune adaptativa celular. Ese linfocito T es un linfocito T que de hecho tiene un receptor, que en un momento vamos a mencionar. ¿Ya? Ese linfocito T ahorita está no diferenciado, está virgen. Acá les voy a hablar de cómo es que se activa, se realiza todo este desarrollo del sistema inmune adaptativo. Y estoy empezando como que ustedes están confrontándose a un antígeno nuevo. Y cómo se va a adaptar. No estoy hablando de un antígeno en el que ya ustedes lo conocen, ¿no? En el medio, que ya han tenido varias exposiciones, ya tienen inmunoglobulina. No estoy hablando, ahorita me voy a centrar en este ejemplo para mi explicación. Imagínense que estamos en un entorno nuevo, en un antígeno nuevo, ¿no? O nos ponen una vacuna nueva, ¿no? Y entonces nuestros linfocitos T, para ese antígeno están vírgenes. ¿Me dejan entender? Para ese antígeno está virgen. No lo conocen, primera vez que se va a presentar.
¿no? Entonces, el hecho es que acá está el linfocito T, y si ustedes ven arriba, ahí dice célula infectada. Esa célula ha generado en el interior una molécula, que ahorita les voy a explicar, que se va a encargar, ¿no es cierto?, de presentar ese péptido antigénico. Y lo que va a hacer es realizar una fase de reconocimiento. Ese es el mecanismo de presentación de antígeno. Cuando el antígeno llega, ya sea que ingrese forzosamente a la célula por fagocitosis o ingrese por sí misma, como los virus, a la célula, porque el virus es un parásito intracelular obligado, tiene que ingresar a la célula inmediatamente infectada va a activar su mecanismo de su memoria molecular, o mejor dicho, no, va a activar su cerebro molecular, es decir, va a activarse genes. Entonces, va a activar sus genes. ¿Para qué? Para producir una molécula especializada que permita mostrar ese péptido antigénico y a provocar que el linfocito T se estimule y venga y ¡pum!, se pegue. Fase de reconocimiento. Este es el mecanismo de presentación de antígeno. Célula presentadora de antígeno puede ser cualquier célula, sea aquella célula que esté que, mejor dicho, aquella célula que se encargue de la fagocitosis, ¿no es cierto? O sea una célula a la que ha sido infectada por un humorano. Es una célula presentadora de antígeno. ¿Por qué? Porque una vez que ha sido invadida, la célula se va a tener que defender. O sea, imagínense un frente de varios soldados y solamente hay uno ahorita al frente porque todos están durmiendo. Entonces el soldado le llega el aviso, ¿qué hace? Uy, ya me llegó el aviso, una carta, va y se lo muestran a los demás. De repente a uno, y así para activar. Eso es lo que sucede aquí. En realidad ese es el sistema, es como el ejército, nuestro sistema inmune, es como un ejército, ¿no? Muy bien pensado, porque las plantas tienen otro sistema, pero nosotros tenemos un muy bien desarrollado. El sistema inmunológico es bastante interesante porque todo lo que ocurre en ese sistema es básicamente molecular, y celular y molecular, ¿no? Si algún día ustedes quieran estudiar eso, se los recomiendo, porque acá tienen un amplio campo para estudiar y plantas también para estudiar que mejoran el sistema inmunológico y que ayudan, aumentan. Entonces, ese es el mecanismo de presentación del antígeno. Ahora, ustedes me preguntarán, profesora, entonces ya usted me menciona, mira, yo me pregunto y me respondo, ¿no? Como si fuera normal. Ya, profesora, usted me dice que ese linfocito tiene un receptor, pero ¿qué receptor es ese? Y usted me dice que la célula infectada tiene otra molécula, otra proteína, no sé, que presenta el péptido. ¿Qué son esos? Y eso justamente vamos a ver. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Yo fui yo? Entonces, vamos a hablar de los receptores del linfocito T. Grábense un poquito en su mente, en su cerebro, esta imagen. La fase de reconocimiento, linfocito T virgen, recién ha llegado el antígeno, ¿no? Acuérdense, es un linfocito T virgen, pero en realidad parece antígeno. Puede ser que haya sido estimulado, sí, para otros puede ser. De hecho, está capacitado, puede ser que esté respondiendo más rápido, pero para un antígeno nuevo, obviamente, es virgen, molecularmente hablando, ¿ya? Entonces, y la célula presentadora de antígeno. Así es como se llama esta célula, una célula presentadora de antígeno. Ojo, también le ponemos CPA, por si acaso, ¿ya? Yo le pongo algunos de CPA en español o bien APC, ¿ya? En inglés. Célula presentadora de antígeno. Entonces, sigamos. Vamos a ver, grabando esa imagen, les mencioné, el linfocito T tiene un receptor, sí. ¿Cuáles son sus receptores más importantes? Definitivamente tienen muchos receptores, como cualquier célula. Todas las células tienen receptores, tienen canales, tienen proteínas. Vamos a hablar de los específicos que intervienen en la respuesta, en la inmunidad adaptativa, en la respuesta inmune adaptativa celular. Miren todo ese título largo, ¿no?
como hay respuesta inmune adaptativa humoral, respuesta inmune adaptativa celular. ¿Ya? Ahí les he puesto TCR, CD4 y CD8. De hecho, esto de acá, este de aquí, sí lo vamos a escuchar hablar hasta la yo mismo. ¿Sí o no? Hasta, ¿no? Entonces, vamos a ver. Un linfocito T tiene, como les digo, o como cualquier célula, infinidad de receptores. Receptores para unión con inmunoglobulinas, receptores para unión con moléculas en el endotelio cuando ocurre el proceso inflamatorio, pero lo que concierne a la maduración, a la activación de la respuesta inmune adaptativa en general, ¿ya? Son principalmente dos, ¿ya? Este que ustedes ven aquí, el TCR, que como su nombre lo indica, es el receptor de la célula, está en inglés, ¿no? Pero es el receptor de la célula T. Ese es el TCR. Todas las células, sean vírgenes, sean ya maduras para antígenos específicos, tienen este receptor. No forman este receptor, TCR. Ahí por eso dice todas las células T. TCR, receptor de la célula T. No, señor Matamoros, dame un chocolatito. ¿Quieren salir a tomar un poquito de aire de repente? Bien mala soy, ¿no? Mi papá me dice, pero ¿por qué los despiertas? Mi profesor nos dejaba dormir. Pero no sé, es que yo quiero que aprendan. Si quieren dormir no hay problema, yo los entiendo. Han amanecido ayer, apenas si comen. Cuando terminen como todo universitario, con una gastritis así, un ardor, es bien incómodo, ¿no? Pero vamos a participar. Señor Matamoros, ya que está ahí aquí, ¿qué le dije de la célula? Linfocito T, ¿qué receptor tiene? Ya me ganó en la clase ya. Claro, es cierto, el TCR, pero ¿tiene los dos receptores CD4 y CD8? Bueno, ya le pregunté, creo que al que más sabía, sí. No que no sepa, ustedes no sepan, ¿no? Pero parece que sean muy... Es cierto, depende. Si estaba atento, eso creo yo. Bueno. Señor Paucar, el señor Matamoros ha dicho algo cierto. CD4 y CD8 depende. TCR tiene todas las células, ¿no es cierto? Ya. CD4 y CD8. ¿Ah? Claro, depende. ¿Está de acuerdo con él? Señor Pérez, hay varios Pérez, ¿no? Pero el señor Pérez que estaba atrás del señor Ochoa, ¿es usted? No. ¿Cuál es su apellido? Uy, lo confundió con el señor Ochoa, que creo que ni ha venido. ¿Cuál es su apellido usted antes? ¿Ah? El Palomino. Ya señor Pérez, el que está atrás del señor Palomino, que acá hay 4 Pérez. ¿Está de acuerdo con todos los demás? O dice, sí. No es justo. Ya, sí. Es cierto, el señor Paucar y el señor Matamoros tienen razón. ¿Por qué? De todas maneras, es el que se va... ¿Se acuerdan de la imagen que les mencioné que les guardan esa imagen, la presentación de antígeno? Ya. Este es el que se va a unir a esa molécula que está en el otro lado durante la presentación de antígeno. De todas maneras. En la fase de reconocimiento. La primera fase. Viene la segunda, que es la fase de... Señor Limo, ¿qué fase era la segunda? La fase de activación, que es la proliferación y la diferenciación. Dependiendo del péptido antigénico, se va a diferenciar, va a formar un receptor y obviamente al formar ese receptor es porque se ha formado 2 nuevas células. Dependiendo de qué, del péptido antigénico. En un ratito vamos a ver cómo se produce esto, ¿ya? Si es que se forma un receptor CD4 en función al péptido antigénico que se presenta, ¿ya? Es el T-helper. El linfocito se diferencia a un linfocito T-helper, que como es un linfocito colaborador. Pero si en caso el péptido antigénico tenga otro procesamiento, sea de otro tipo, ya no se formará se diferenciará para formar este CD4. Estamos hablando ya de la fase de activación.
sino se diferenciará se diferenciará formando un receptor CD8. Ya no sería aquí, sino sería este, que digan CTL. Es el linfocito T citotóxico. Y como su nombre lo indica, ya tienen funciones distintas, que en un momento vamos a mencionar. Ahora, ¿qué les dije? El péptido antigénico es el que va a dirigir esa diferenciación. De hecho, va a haber una fase de reconocimiento. Pero este péptido antigénico va a definir la fase de activación. Bien puede ser CD4+. Si yo le pongo CD4+, es un helper. ¿Ya? Por si acaso. También se puede decir así. Es un linfocito CD4+. Es un helper. Pero, o también puede ser un linfocito CD8+, es decir, un linfocito T citotóxico. Y cada uno tiene funciones distintas. ¿Cuál es la finalidad? Realizar una fase efectora ¿sobre quién? Sobre este. El péptido antigénico específicamente, en realidad, el que dio origen al péptido antigénico, es decir, al antígeno. Estoy jugando. El antígeno, para que no se olviden. ¿Ya? Miren, esta es la primera parte de esa presentación de antígeno. Debemos saber eso. El TCR todos lo tienen y se requiere para la presentación de antígeno en la fase de reconocimiento. ¿Ya? Entonces vamos a la siguiente. El otro, profesora, pero ¿se acuerda de la imagen del linfocito T? Yo me acuerdo que había una célula que presentaba antígeno, porque eso ya me lo acordé, ¿no es cierto? No aprendió de todo. Me encantaría, ¿no? ¿No es cierto, señor Garay? ¿O no? ¿Se acuerda de la imagen, no? De la célula presentadora de antígeno. ¿Se acuerda? Usted que tiene su pelito así todo afro, que tiene su barbita. ¿Cuál es su apellido? De lentes. Toledo. ¿Perdón? Toledo. Señor Toledo, algo con el... ya, no pregunto porque acá ha habido Pérez. Humanas creo que no ha habido. No ha habido. Yo pregunto siempre. Podría pasar, ¿no? Había mochila para pedirle dinero. Pero bueno, ya. Entonces, ¿se acuerda de la célula presentadora de antígeno, no? Entonces le dije, ese es el otro participante y se grábense en su manual. Entonces sumé. Y ya hablamos del linfocito T y su receptor. Ahora hablemos del otro, de la célula presentadora de antígeno. Tiene una molécula que se forma, ¿no es cierto? En la membrana, que justamente es la que transporta el péptido, ¿se acuerda? ¿Se acuerda, señor Vargas? Y se unía al linfocito T. Ese es el famoso complejo mayor de histocompatibilidad o MHC. Que en los libros ya los diferencian con diferentes letras, con diferentes nombres, pero que cumplen la misma función. Yo sigo utilizando complejo mayor de histocompatibilidad. De repente ustedes lo van a encontrar como HLA. Antígenos leucocitarios humanos. Hacen la misma función, realizan el mismo mecanismo. Hay estructuras similares entre ellos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este lo encontraron en los ratones y este después fue encontrado en los humanos. Para el perro también hay, para el gato, sí, y para el mono. Y les han dado un nombre específico para esa especie. Pero hacen la misma función. ¿Ya? Entonces, ese es el MHC. Por eso yo le he dejado como MHC. ¿Ya? Pero ustedes encuentran el HLA, es lo mismo. El complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Primero. ¿Ya? El MHC es codificado por un grupo de genes. Grupo de genes que no todas nuestras células tienen, por si acaso, y que se encuentra en el cromosoma 6. ¿Ya? Y esos productos, cuando hablamos de que es codificado por un grupo de genes, significa que
este MHC no está siempre en la célula, solo que se forma cuando tiene que realizar ¿qué cosa? La presentación de antígeno. Pero si no hay antígeno, obviamente el MHC no se va a producir. Y repetimos, el antígeno es el que dirige la respuesta, porque estimula químicamente a la célula a que se active los genes que se encuentran ¿dónde? En el ADN, para que se lleve a cabo la respuesta inmunológica. Y eso es lo que pasa aquí. Llega un antígeno nuevo, pongámosle un virus, por mencionarlo. El virus ingresa y la célula está infectada, entonces el ADN se activa, esos genes, para formar un MHC. Todas nuestras células tienen la capacidad de formar MHC. ¿Cuándo? Cuando viene un agente extraño. Y se tiene que producir la respuesta inmune adaptativa celular. Estamos hablando de un antígeno nuevo. ¿Ya? Entonces, en los productos, es decir, el MHC participa activamente en fenómenos de reconocimiento celular. Volvemos, presentación de antígenos. Volvemos a la imagen, ¿se acuerdan la imagen del linfocito T y su célula ahí agarrados, unidos, como si estuvieran casados? Ahí es donde participa el MHC. Los fenómenos de reconocimiento celular, bueno, el fenómeno, este MHC diferencia lo propio de lo permite, no es que diferencia, permite mediante el mecanismo de presentación de antígeno diferenciar lo propio de lo extraño, lo propio de lo no propio, gracias al MHC. Por eso las respuestas, las enfermedades autoinmunes pueden deberse a defectos en esto. Ahorita vamos a explicar todo eso, con calma, con calma. Como les digo, a mí no me interesa terminar las 50 diapositivas. Una vez hice 300 diapositivas, estaba loca. De verdad. Y medité la clase de las 300 y los chicos dijeron para 5 preguntas. Estaba media mal, creo, ¿no? ¿Qué se ríe? Pero la autocrítica es importante. Si fuera, no tendríamos nuestros políticos que tenemos si se autocriticaran. Ellos creen que todo lo hacen bien, ¿o no? Ellos creen que robar está bien. Ellos creen, no, yo no robo, no, yo no sé, no. Eso estaba mal. Ahora hago pocas diapositivas y considero que ustedes tienen que aprender, hasta donde yo llego, deben aprenderlo bien. Y debo motivarlos para que voy a buscar, ya me interesó. Me voy a leer un artículo, ay, quiero hacer investigación de eso. ¿Por qué? Porque ser médicos en el Perú solamente va a ser clínico. También se puede, ¿por qué no investigar? Como hacen en otros países, que hacen investigación los médicos. Claro, no se gana mucho como investigador, ¿no? Más se gana como médico. Pero bueno, volviendo a esto. Por eso hasta donde lleguemos, bien. Si de repente veo que le damos unos 5 minutos para que se sopee en la cara. No tengo ningún problema, ¿ya? Claro, en un ratito avanzamos esto y le damos. ¿Le parece, señorita delegada? ¿Está de acuerdo conmigo? Depende de los chicos. Había visto, pues pasó la pelota. En 5 minutos, está bien, es una buena respuesta política. Depende del pueblo, tengo varios. En unos minutos hacemos un recesito para que tomen aire. No quieren, algunos quieren que seguir. 5 minutos nomás, si se van ya bueno. Si avance nomás, dice que tengo que irme temprano. No, 5 minutos y después, un ratito, ¿ya? Es que se duerme y yo también estoy que me ahogo. Entonces, ya estoy quietita, pues. Ya bueno. Y miren, también participen en incompatibilidad de trasplantes. Bueno, eso no lo vamos a tocar aquí, como les dije, inmunología es muy, muy complejo. Entonces vamos a centrarnos en la primera parte, ¿ya? Entonces, para repetir esto, es un conjunto de genes, bla, 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 dispuestos dentro de una tira continua de ADN en el brazo del cromosoma 6. Bueno, en la parte genética para sobrarme. Ay, ¿cuánto sé? No. Las moléculas de MHC se denominan así porque es el sistema genético con mayor responsabilidad en el rechazo o compatibilidad de injertos. O sea, en realidad eso se descubrió en los ratones cuando comenzaron a hacer injertos en aquí.
Entonces se le dio el nombre. Eso es simplemente una explicación del por qué se dio ese nombre, el complejo mayor de histocompatibilidad. Histo el tejido, ¿no? Compatible al tejido, ¿no? Es el complejo más grande. Al hacer injertos en ratones, han comenzado a hacer el estudio, el análisis genético y molecular y celular, y obviamente también histológico, de cómo se produce la aceptación o el rechazo a los injertos. Y durante esos estudios determinaron la presencia de una molécula que permitía justamente la activación de la respuesta inmunológica celular. Con los estudios llegaron a descubrir el complejo mayor de histocompatibilidad y después se hicieron ya los análisis genéticos para ver en qué cromosoma se formaba y tal. Pero volvamos a nuestro tema. Y aquí está. Deben tener presente que el complejo mayor de histocompatibilidad no es que se forme cuando se debe presentar antígeno. ¿Ya? No es que esté allí como un receptor, como puede haber otros receptores que siempre están ahí, sean transmembrana o afuera de la membrana de celular, o sea, me refiero en la cara externa de la membrana celular, que están ahí en espera de la llegada de alguna molécula o alguna sustancia. No, estos se forman cuando se va a producir la presentación de antígenos, del péptido antigénico. ¿Ok? Entonces, deben tener presente, todas nuestras células forman MHC, todas. Ahorita vamos a ver qué clases hay. ¿Ya? Los linfocitos T son capaces de reconocer a un antígeno péptido antigénico. Acuérdense, péptido, solo si es presentado por otra célula. La presentación de antígeno. Para que se produzca la respuesta inmunológica celular, se tiene que producir la presentación de antígeno. Para que se lleve a cabo eso, obviamente tiene que haber una célula que esté infectada, ¿no? Ya sea que sea infectada por un virus o sea atacada por una bacteria, ¿no es cierto? ¿Sí? Labor realizada por proteínas de membrana codificadas con el locus llamado complejo mayor de histocompatibilidad. Acá está el receptor de la célula T, el TCR, y este es el complejo mayor de histocompatibilidad. Aún no estamos hablando de las clases, o sea, de los tipos que hay de MHC. Siempre el MHC va a presentar un péptido antigénico. Este MHC se va a formar dentro de la célula cuando el péptido o cuando el antígeno esté dentro de la célula, sea que haya sido fagocitado o sea que haya ingresado por sí mismo. Entonces, inmediatamente activa el material genético que ya les mencionamos, forma el MHC, ya vamos a mencionar qué tipos de MHC, se une al péptido antigénico y sale, este es el receptor, y se muestra. Esto inmediatamente provoca que se activen los linfocitos y se acerquen a él. Y se unan por el TCR. Todavía esta es fase de reconocimiento. Todavía no hablamos de una fase de diferenciación. Ahora, profesora, ahí dice, ¿me están entendiendo lo que estoy hablando? ¿O no? ¿Repito? Sí. Repito, ya. ¿Desde qué diapositiva? Este, ya. Vamos. ¿Recuerdan? Es que me da flojera retroceder. Bueno, pues la imagen habla de la misma. ¿Se acuerdan de esa imagen? Grábense en el tiempo. Me pide que repita, está mirando su papel higiénico. ¿Se acuerdan de esa imagen? ¿Qué se vieron? Pantoja. Ah, claro, este es Pantoja 1, por ahí está Pantoja 2. No, no ha venido. Ah, no ha venido. Ya ven. Ah, señor Pantoja. Está en mi grupo y no lo había reconocido. ¿Se acuerda de eso? Ya. Entonces, estamos hablando, ya mencionamos el receptor TCR. Eso le quedó claro. La cosa es, el asunto siempre va a ser con el MHC. El MHC es un receptor. Bien. Pero que solamente se forma cuando se tiene que ocurrir la presentación de antígeno. Recuerda esa imagen de esas dos así juntándose, parecía que se da un beso. Así. ¿Y eso por qué se va a producir, señor Figueroa? ¿No? Porque hay un péptido antigénico. O sea, un antígeno ha ingresado a la célula. ¿Ya? Ha ingresado a la célula. Ahorita vamos a ver el proceso. Entonces,
al haber ingresado ese antígeno, ese agente extraño que genera una respuesta, al haber ingresado dentro de la célula, en la célula inmediatamente se activan los genes y se forma un MHC. Todavía no estamos hablando de los tipos. Dentro de la célula. Ese MHC se junta dentro de la célula con un pedacito de péptido de ese agente extraño, de ese agente patógeno, de ese antígeno. Y lo expone hacia afuera. Imagínense que acá abajo está la célula. Y lo expone. Eso ya es una presentación de antígenos. Te estoy pasando la voz. Ahora, ¿quién tiene que venir? Ah, está la señorita Pantoja. ¿Por qué no dijo que ahí estaba? Ay, perdón. Ya. No, pues ¿quién es Pantoja? Isabel Pantoja. Ya, bueno. Lo presenta. ¿Quién va a venir? El linfocito T. No diferenciado todavía. Señor Garay, no se duerme. Ahorita le vamos a dar los minutos, ya, porque va a estar, ¿ya? No diferenciado todavía. Viene. Imagínense que acá está el linfocito T. Y él tiene su receptor. ¿Cómo se llama el receptor? TCR. Y se une. Y se produce la fase de reconocimiento. ¿Entendió? Ahora sí. Ya la fase de activación la hablamos en un rato. Tomémonos unos 5 minutos de estas. Sí, mejor. Ya teniendo esto adelantado, del complejo mayor de histocompatibilidad, y habiéndoles hablado hace un ratito de que había CD4, CD8, ¿se acuerdan de los linfocitos T? En la fase de activación se diferencian. Vamos a ver justamente los complejos mayores de histocompatibilidad que nosotros utilizamos o se forman durante la respuesta inmune adaptativa, ¿ya? O sea, en las presentaciones de antígenos para la fase de reconocimiento. Y aquí está. Ese locus, ese cromosoma 6 en ese locus 17 me parece, ¿ya? Tiene la capacidad, tiene genes para formar dos tipos de MHC o complejos mayores de histocompatibilidad. Clase 1, MHC clase 1, MHC clase 2. ¿Qué son los que participan en la respuesta inmune adaptativa? Hay unos terceros, sí, pero no se ve directamente, no influye directamente a la respuesta inmune adaptativa celular. Esto sí. ¿Ya? El MHC clase 1, ¿sí? Es una molécula, como ustedes ven, es una proteína, ojo, es una proteína. Entonces, estos son receptores. Es más, los MHC son considerados casi como unas inmunoglobulinas, porque son glicoproteínas, ¿no? Son casi por eso dicen MHC, una inmunoglobulina, MHC les llaman en algunos libros, ¿ya? Es una proteína, es una proteína, ¿ya? Entonces, este MHC tiene 3 dominios, alfa 1, alfa 2, alfa 3. MHC clase 1 tiene un segmento transmembrana de un solo paso, ¿no? Esta es la parte citoplásmica y esta es la parte de afuera. Ya estamos hablando cuando ya llegó el antígeno y invadió a la célula, ya se formó el MHC, ¿no? Clase 1. Y tiene un surco de unión al péptido, donde un pocito, ¿ya? Este surco no es, digamos, la unión del péptido antigénico y ese espacio con ese MHC no es en un enlace covalente, ¿no? O sea, firme, sino es inestable. Es solamente se produce para la presentación de antígeno, porque al final ese péptido va a tener que ser, ¿no? Desechado, eliminado, ¿ya? El otro, ahí tiene también esta tercera subunidad, que es la beta 2 microglobulina. Bueno, y que si se dan cuenta tiene enlaces puentes disulfuro. Esa es la parte molecular. En cambio, ¿ya? El otro tipo es el MHC clase 2. El MHC se calienta y otra vez se van un rato. Como ustedes se dan cuenta, ese es un paso, tiene una transmembrana de un solo paso. En cambio, el MHC2 tiene 2 pasos. También tiene 4 subunidades,
Sin embargo, a diferencia de esta que tiene 3 del tipo alfa y 1 del tipo beta, esta tiene 2 del tipo alfa y 2 del tipo beta, y prácticamente esas del tipo beta están unidas. Como son 2, están unidas, ¿no? Esas 2 subunidades tipo beta. Si ustedes se dan cuenta, las 2 tienen 4 subunidades. Sin embargo,